Ese pacto de no competencia significa que no escribirás ni una sola línea de código durante un año, espetó el director de tecnología con una sonrisa de suficiencia. Yo solo sonreí. 12 meses después, en el juzgado, el juez leyó una sola frase de una nueva ley estatal. La mandíbula del abogado de la empresa se desencajó. Me miró fijamente y susurró, ella lo sabía. Todo este tiempo, ella lo sabía. Estoy seguro de que todos dormiremos más tranquilos sabiendo que no volverás a sabotearnos. Así empezó todo. Sin aviso, sin un rumor previo, solo la voz del director de tecnología, Ricardo, crepitando a través de la llamada de Zoom general. Diminuta y engreída, rebotando en un millar de oficinas improvisadas en casa como un maldito verdugo leyendo una sentencia. Julia Valdés parpadeó una, 2 veces, con los dedos congelados sobre el teclado. El canal de Slack de la empresa explotó en tiempo real. Emojis de melocotones, un silencio atónito, un gif de alguien llorando de un compañero que claramente había hecho clic demasiado rápido. Con efecto inmediato, continuó Ricardo, fingiendo no sonreír con aire de superioridad, Julia Valdés García ya no forma parte de la empresa. El departamento legal ha emitido un pacto de no competencia de un año, que ella ha aceptado. Agradecemos sus esfuerzos pasados. Esfuerzos pasados. Como si ella no hubiera cargado con toda la infraestructura de backend a sus espaldas durante 5 años, remendando código heredado con cinta aislante hasta convertirlo en algo que realmente funcionaba. No fue ella quien se quedó hasta las 3 de la madrugada durante la caída del sistema de la pasada Nochebuena mientras él esquiaba en Baqueira Beret o en cualquier otro paraíso de niño rico del que hubiera salido. Y ahora estaba borrando su nombre de la wiki de la empresa delante de todo el mundo como si fuera una becaria que se había tirado un pedo en la sala de descanso. Su cámara de vídeo permaneció encendida, su rostro de piedra, inescrutable. No lloró, no montó en cólera. Su cara tenía esa clase de vacío que te preocupa, esa calma que precede a una tormenta eléctrica. Perdón, ¿qué? Susurró alguien. Un micrófono abierto. Es una broma, escribió otro. Ricardo no se inmutó. Nos tomamos muy en serio la protección de la propiedad intelectual. Julia lo entendió cuando firmó su contrato de trabajo. Ha tenido todas las oportunidades para alinearse con las decisiones de la dirección. ¿Dirección? Qué gracioso viniendo de un hombre que una vez le preguntó cómo descomprimir un archivo, Tark GZ, y luego actuó como si ella hubiera insultado a su linaje cuando lo hizo por él. Julia se inclinó lentamente hacia adelante y pulsó abandonar reunión. La pantalla se desvaneció en estática gris. Sin despedidas, sin últimas palabras, solo un clic silencioso. Se levantó de su silla en su diminuta oficina en casa, en su piso de Malasaña, con el aire viciado y un zumbido eléctrico, el corazón latiéndole como si intentara salírsele por la garganta. Su gato se desperezó en el alféizar de la ventana y le dedicó un parpadeo perezoso, como diciendo, bueno, eso ha sido interesante. Se acercó a la estantería, tercer estante, detrás del cactus seco y la taza que había ganado como miembro más fiable del equipo hacía 3 años. Un cajón. Técnicamente, era un cajón falso, vaciado de un viejo archivador. Lo abrió. Dentro, una memoria USB con una etiqueta escrita en mayúsculas con un rotulador negro, acceso root final V5. La miró un momento y luego la deslizó en el bolsillo de sus vaqueros como una moneda para el barquero Caronte. De vuelta en el Slack de la sede central, Ricardo publicó un último mensaje de despedida, algo estéril, pulido por recursos humanos. Agradecemos a Julia sus contribuciones y le deseamos todo lo mejor. Ni una mención al protocolo de recuperación de desastres que ella diseñó desde cero después del colapso de su base de datos. Ni una mención al sistema de caché que reconstruyó silenciosamente durante el puente de la Constitución mientras él publicaba fotos sobre gratitud y familia. Ninguna mención de cómo, sin Julia, la plataforma funcionaba como una roomba estropeada chocando contra la pata de una mesa. En los días siguientes, su bandeja de entrada se llenó de un solo tipo de mensaje. Confusión mezclada con miedo. ¿Estás bien? ¿De verdad firmaste un pacto de no competencia? ¿Qué ha pasado? No respondió a ninguno. La verdad es que no había aceptado nada. Todavía no. El departamento legal le había dicho que esperara recibir los documentos. Ni siquiera había visto el pacto de no competencia, pero sabía que estaba al llegar. Y sabía exactamente cómo manejarlo.
Abrió su portátil personal, se desconectó de la VPN de la empresa, borró la aplicación de Slack, apagó el portátil de la empresa y lo metió, todavía caliente, en el armario detrás del cesto de la ropa sucia. Encendió su propia máquina, un viejo ThinkPad, anodino, con cicatrices de viejas manchas de café y cinta aislante sobre la webcam. Escribió una sola línea en un cuaderno digital privado y cifrado: si querían una guerra, deberían haber leído la letra pequeña. Al día siguiente, un mensajero apareció en su puerta. Un sobre de color manila, una línea para la firma, una etiqueta de devolución prepagada. Dentro, la carta de despido, un acuerdo de confidencialidad y un pacto de no competencia de un año particularmente venenoso que parecía haber sido redactado por un abogado que pensaba que la empatía era un concepto fiscal. Julia leyó las cláusulas lentamente, metódicamente. Prohibido el empleo en competidores, prohibido trabajar como autónomo, prohibida la contribución a cualquier producto que se asemeje a nuestra oferta de manera material o estratégica. Realmente pensaban que la habían enterrado. Se sirvió un vaso de agua, se sentó y empezó a hacer una lista. A la izquierda, cada sistema que había tocado. A la derecha, cada ID de Kemit asociado a su nombre. Al final, 3 iniciales, JVG, y una fecha de 5 meses antes. El día que había empezado a hacer copias de seguridad, por si acaso. Hay 2 tipos de personas en el mundo de la tecnología: los que planifican con 2 semanas de antelación y los que planifican con 1 año de antelación y nunca lo demuestran. Ella le había dejado pensar que era de los primeros. Introdujo la memoria USB en su portátil personal y esperó el sonido de arranque. Fuera lo que fuera que él creyera haber ganado, empezó a morir en el segundo en que ella salió de esa llamada de Zoom. Y ella sabía exactamente cuándo sería enterrado. La web del SEPE se cayó 2 veces antes de permitirle finalmente presentar la solicitud. Julia estaba encorvada sobre la mesa de su cocina a las 2:47 de la madrugada, bañada por el frío resplandor de su portátil, haciendo clic en formularios gubernamentales con la apatía mecánica de alguien que ha estado mirando al vacío durante demasiado tiempo. No había dormido, ni comido mucho tampoco, solo Coca-Cola Zero y unos cereales viejos que encontró detrás del bicarbonato. Solicitar la prestación por desempleo era como admitir el fracaso ante una máquina a la que no le importaba. Pulsó enviar. Una rueda girando, una línea de texto gris: solicitud pendiente. Se requiere respuesta del empleador. 3 días después, recibió una respuesta. Denegada. Motivo: despido disciplinario. No apta para recibir la prestación. Enviado por RRHH, Marisa P. Julia soltó una carcajada sin alegría. ¿Marisa? Por supuesto. Hizo clic en el PDF. La alegación de la empresa: violación de los protocolos de cumplimiento interno. Desprecio deliberado de las directivas de la dirección. Traducido del lenguaje corporativo, le dijo a Ricardo que su nueva funcionalidad solicitada causaría una brecha de seguridad y a él no le gustó. Su teléfono vibró. Una notificación del panel de administración de su antigua empresa, reenviada automáticamente a su correo personal. Un viejo descuido que debieron de olvidar. El asunto: acceso del usuario J. Valdés revocado. La lista era larga: Confluence, Gira, GitLab, Slack, G Suite. Su cuenta de correo ahora devolvía los mensajes. Incluso la wiki del equipo que había construido desde cero fue despojada de su nombre. Su avatar fue reemplazado por una silueta gris por defecto. Hizo clic en un Kemit del que era autora. Acceso denegado. Luego vino el golpe de gracia. Un mensaje interno enviado al equipo de ingeniería, filtrado por un desarrollador junior que simpatizaba con ella: por favor, tened en cuenta que Julia no contribuyó directamente a la infraestructura actual de la plataforma. Cualquier propiedad percibida es una atribución errónea. No interactuéis más con ella. Se quedó mirando la frase como si le hubiera abofeteado físicamente. No contribuyó directamente. 5 años de reuniones de arquitectura. 4 reescrituras de la plataforma. Cientos de despliegues a medianoche. Aquel parche de Nochebuena que subió desde la habitación del hospital de su abuela moribunda, conectándose a Internet a través de su móvil. Y ahora, a ojos de la empresa, había sido borrada digitalmente. Cerró el portátil y se quedó allí, mirando a la nada. Hay un silencio que sigue a la traición. No es ruidoso.
Es del tipo que se te enrosca en la garganta y susurra, fuiste una tonta por confiar en ellos. No se movió durante una hora entera. Luego hizo algo que la sorprendió incluso a ella misma. Abrió un viejo cuaderno de espiral y escribió 3 palabras en el margen, que lo demuestren. Y fue entonces cuando todo empezó a cambiar. Empezó a recopilar registros. No archivos de la empresa, ya habían borrado la mayoría, sino copias de seguridad personales, Keymits locales, recibos de correo electrónico, diagramas de arquitectura que había exportado antes de las reuniones. Rebuscó en carpetas antiguas, encontró capturas de pantalla, incluso notas adhesivas con diagramas de secuencia. Todavía tenía la memoria USB. Aún no la había conectado. No todavía. Eso era para más tarde. Descargó todo su archivo de GitHub, hizo una copia de seguridad de sus páginas de Notion, reconstruyó el esquema original de la base de datos de memoria. Estaba todo allí. Lo justo. No demasiado, pero suficiente. El silencio se había convertido en estrategia. Más tarde esa semana, entró en un bufete de abogados en el barrio de Salamanca. Un edificio modesto, un cartel sin pretensiones, una recepcionista que parecía haber visto 10.000 historias tristes y todavía le quedaba simpatía. Julia Valdés. Sí, el abogado Montero la recibirá ahora. Su abogado rondaba los 50, llevaba vaqueros con su americana y tenía el encanto curtido de alguien que había vencido a más de unas cuantas corporaciones armadas con acuerdos de confidencialidad. Hojeó su dossier durante 15 minutos, asintiendo de vez en cuando, gruñendo 1 o 2 veces. Luego se echó hacia atrás. Bueno, en primer lugar, te tenían miedo. De eso se trata todo esto. Lo he visto antes. ¿Miedo? Señaló la cláusula de no competencia con su bolígrafo. Esto es exagerado. No es estándar. Está redactado como si pensaran que vas a montar tu propia empresa mañana mismo y devorarlos. Ella no respondió. Él estudió su rostro, luego soltó un pequeño bufido divertido. ¿Debería preocuparme? Aún no lo sé. Él asintió como si respetara eso. Por desgracia suspiró, según la ley estatal actual, esta cosa se sostiene. Por los pelos. Argumentarán que tenías influencia estratégica, acceso privilegiado a datos sensibles de clientes, etc. Un juez probablemente se inclinará a su favor si es un caso reñido. Julia bajó la mirada. Pero añadió, y este es un gran pero, acaba de aprobarse una nueva reforma laboral. No entra en vigor hasta el 1 de enero del año que viene. Y una vez que lo haga, estas cláusulas no serán aplicables contra la mayoría de los trabajadores del sector tecnológico. Ella levantó la vista bruscamente. ¿En serio? Totalmente en serio. Pero tendrías que mantener un perfil bajo hasta entonces. Sin dejar rastro, sin filtraciones, sin violaciones. Si cruzas la línea una sola vez, te llevarán a juicio tan rápido que te castañetearán los dientes. Asintió lentamente. ¿Y si no cruzo la línea? Él se inclinó hacia adelante. Entonces, el 1 de enero, no tienen nada. Sus dedos se cerraron alrededor de la correa de su bolso. Gracias, dijo, con la voz baja pero firme. Eso es todo lo que necesitaba saber. Esa noche, hizo una bolsa de viaje, 2 mudas de ropa, un cepillo de dientes, el viejo ThinkPad, la memoria USB todavía en el bolsillo de su abrigo y ese cuaderno de espiral ahora lleno de diagramas y cronogramas garabateados, con las páginas dobladas y rotas. Dejó una nota para su casero, fuera unos días. El alquiler está en el buzón. Sin GPS, sin redes sociales, solo ella y la carretera. Cruzó la frontera de la comunidad autónoma a la 1:12 de la madrugada. No le dijo a nadie a dónde iba. Pero no estaba huyendo. Iba a reunirse con alguien. Extraoficialmente, fuera del radar. Alguien que le debía un favor y tenía una pequeña oficina tranquila sin cartel en la puerta, donde el código podía darse la mano entre cafés solos y voces bajas. Julia no miró atrás ni una sola vez. Ya había visto todo lo que necesitaba. Julia borró su perfil de LinkedIn a las 3:07 de la madrugada. Sin actualización de estado, sin una larga despedida, solo un clic, una contraseña y silencio. La página se desvaneció en el vacío digital como si nunca hubiera existido.
sin recomendaciones, sin publicaciones sobre liderar en tiempos de incertidumbre, sin una lista de palabras de moda sobre su stack tecnológico para impresionar a reclutadores que nunca leerían más allá de la segunda línea. Simplemente, desapareció. Su GitHub fue lo siguiente. Repositorios configurados como privados. Foto de perfil eliminada. Biografía en blanco. El último commit visible era de hacía 6 meses, la corrección de un error tipográfico en un archivo readme. Sin fanfarrias. Sin dejar migas de pan. Las pocas personas que aún hablaban de ella lo hacían en pasado. ¿Te has enterado de lo de Julia? Creo que ha dejado el sector. He oído que se ha mudado a algún sitio de Europa. No, fue agotamiento. Siempre parecía frágil, ¿sabes? Ricardo, por supuesto, se lo creyó todo. Incluso se jactó ante un par de miembros del consejo de que la amenaza había sido neutralizada. Así la llamaba él, una amenaza. Lo que nadie sabía, lo que a nadie se le ocurrió preguntar, era que a 650 kilómetros de distancia, en un tranquilo polígono industrial detrás de una tienda de vapeo y un gimnasio que nunca parecía estar abierto en Getafe, algo estaba empezando a moverse. Comenzó con una SL, Sociedad Limitada. Un nombre aburrido, sin cuenta de Twitter, sin anuncios de financiación, solo un registro limpio presentado en una comunidad autónoma favorable a la tecnología con reputación de mirar para otro lado. El nombre en los documentos no era Julia Valdés García. Era Elena Ríos, un nombre que había usado una vez en la universidad para registrarse en una Maderedit sobre mujeres en ciberseguridad porque no quería recibir mensajes directos extraños. Ahora era su alias legal para los negocios, con un NIF nuevo, un teléfono prepago y un apartado de correos al otro lado de la ciudad. Elena no publicaba nada. No tuiteaba. No escribía artículos de opinión en Medium ni construía su proyecto a la vista de todos. Construía en silencio. Construía bien. Tampoco era un acto en solitario. 2 nombres en la nómina, David y Clara. Antiguos becarios, las únicas 2 personas en las que todavía confiaba. Ellos también pensaban que estaba acabada. Cuando los contactó por primera vez: hola, soy J. No puedo explicarlo. Necesito vuestra ayuda. 3 palabras después de empezar a leer el acuerdo de confidencialidad, David respondió por mensaje: cuenta conmigo. Clara ni siquiera leyó el resto. Simplemente firmó y envió un emoji de un pulpo. Una vieja broma interna de sus días de becarios, depurando un error en el motor de animación de un pulpo que, de alguna manera, borraba las sesiones de los usuarios. Las reglas eran estrictas. Sin nombres reales, sin metadatos, sin redes sociales, sin rastros en los repositorios. Todos los commits se hacían a través de VPNs rotativas. Y lo más importante, nada de código que se pareciera a lo que construyeron en la antigua empresa. Todavía no. No necesitaban copiar nada. Julia tenía los planos. No en un sentido literal, no era tan estúpida, sino en su cabeza, los errores que cometieron, la infraestructura que ignoraron, las funcionalidades que los usuarios suplicaban y que nunca obtuvieron. No estaba construyendo el producto de ellos. Estaba construyendo la versión que ellos deberían haber hecho desde cero. Más ágil, más eficiente, modular, elegante de una manera que solo la necesidad puede forzar. Todo el sistema de ellos estaba remendado en torno a contratos empresariales y al ego de Ricardo. El nuevo sistema de Julia se deslizaba. Cada noche, subían nuevos commits a contenedores cifrados. Cada mañana, revisaban los cambios en un panel de control personalizado y rudimentario alojado en un VPS de 5 euros que parecía el 1000 anuncios para hackers. Era todo cinta aislante y alambre, pero funcionaba. Y la mejor parte, nadie lo vio venir. Hasta que un día, un susurro llegó al Slack de su antigua empresa como un fantasma en un ascensor. Oye, ¿alguien ha oído hablar de esta nueva herramienta, Archivo? Una startup de no sé dónde. Parece que están construyendo una plataforma que hace el 80% de lo que hacemos nosotros, pero mejor. El hilo se quedó en silencio. Luego alguien publicó un enlace. Solo una página de destino. Minimalista. Sin precios, sin biografías del equipo. Solo un eslogan elegante en negro sobre blanco: creemos que el software debería funcionar. Ninguna mención a Julia. Ninguna huella dactilar.
Solo HTML limpio y un cuadro de suscripción que todavía no hacía nada. Pero no tenía por qué hacerlo. Solo el nombre fue suficiente para sembrar la duda. Archivo. El mismo nombre en clave que Julia había usado años atrás en un repositorio de broma. Enterrado, privado, olvidado. Excepto que ahora era real. Probablemente sea una coincidencia, dijo alguien. Sí, respondió otro. Aún así, el momento es raro, ¿no? Dejaron morir la conversación. Nadie quería removerlo. Pero Ricardo se dio cuenta. Fingió que no, pero lo hizo. Marcó el sitio como favorito, lo vigilaba. Cada pocos días, lo volvía a cargar. Seguía en blanco, sin actualizaciones, con la misma frase: creemos que el software debería funcionar. Y muy lejos, Julia estaba sentada en una oficina polvorienta sin calefacción, bebiendo café de gasolinera, revisando una pull request de Clara sobre cómo mejorar la latencia de la API reduciendo en 120 milisegundos el tiempo de negociación. Sonrió. Porque no estaban creando expectación, estaban creando miedo. Empezó con una solicitud de reembolso, luego 2, luego 17. A finales de mes, más de 100 clientes empresariales habían presentado quejas que iban desde pequeñas inconsistencias en la API hasta caídas completas del sistema. Los registros estaban plagados de tiempos de espera agotados. Las exportaciones de datos fallaban silenciosamente. Los informes programados enviaban PDFs en blanco a medianoche. Una empresa del IBEX 35 informó de un usuario fantasma que creaba perfiles de facturación en cuentas inactivas. Su equipo de atención al cliente, ya más estirado que un chicle, se sumió en el caos. Aún así, Ricardo le restó importancia. Es la temporada de bajas. Las reestructuraciones de compras ocurren todos los años. Le dijo al equipo de producto que parchearan más rápido, como si la deuda técnica pudiera solucionarse con cinta aislante en una reunión de planificación de sprint. Cuando los líderes de ingeniería dieron la alarma sobre las funcionalidades heredadas, código que Julia había construido, mantenido y advertido que implosionaría si se manejaba mal, él hizo un gesto displicente. Volverán. Siempre vuelven. Dijo esto mientras pulía una presentación para una ronda de financiación. No se dio cuenta de que 2 de sus antiguos clientes principales se habían pasado silenciosamente a una startup de la que nadie había oído hablar antes. Una startup que no se anunciaba, que no se presentaba en conferencias, que no existía en Crunchbase. Solo el nombre, flotando como vapor en las bandejas de entrada y los servidores de Discord de los equipos tecnológicos de nivel medio. Luego, un jueves de niebla a las 2 de la madrugada, se publicó un artículo en Medium. Título: El emperador no tiene redundancia, una fábula con moraleja sobre infraestructuras mal gestionadas. Autor: Basilisk D. Fue brutal. Quirúrgico. No era un texto airado, sino preciso. El artículo analizaba la arquitectura de una gran plataforma B2B, inquietantemente similar a la de la antigua empresa de Julia. Destacaba un colapso en la cadena de dependencias entre 2 servicios que no se habían actualizado desde 2018. Desmenuzaba un patrón de caché que provocaba una corrupción silenciosa de datos bajo carga. Incluso hacía referencia a un sistema interno llamado Puente Halcón, un nombre que solo había aparecido en hilos internos de Slack y en una reunión de empresa con copas de más en la que Julia lo acuñó como una broma. Puente Halcón suena a tirolina embrujada, había dicho, y el nombre se quedó. Solo 3 personas se habían referido a él así públicamente, y una de ellas ya no estaba. ¿Quién demonios es Basilisk Dev?, susurró alguien en Slack. No importa. Esto es malo. El artículo se extendió como un virus. Los directores de tecnología se lo reenviaron a sus CIOs. Los gerentes de compras lo citaron en correos electrónicos exigiendo informes de estado. Los chats de grupos del sector se iluminaron como máquinas tragaperras. Internamente, se filtró a través de las paredes, lento e invisible. Pero Ricardo seguía engreído. Esto es solo ruido. Nuestra cartera de clientes es sólida. Dijo esto mientras los tickets de soporte se duplicaban, mientras el departamento legal preguntaba discretamente a su asistente, ¿qué es Puente Halcón y tenemos licencia para usarlo? Julia leyó el artículo desde un teléfono con la pantalla rota en un bar de carretera de la A1.
El tipo de lugar con asientos pegajosos y una gramola que solo ponía canciones tristes o a los Creedence. Acababa de terminar una revisión de código. David había encontrado una forma más eficiente de gestionar el cifrado del lado del cliente que reducía los tiempos de carga a la mitad. Le había prometido invitarle a una hamburguesa, pero en su lugar, se sentó sola en un rincón, bebiendo un whisky que sabía a pegamento para madera y releyendo el artículo de Medium. No sonrió. No lo necesitaba. Simplemente bebió a sorbos lentamente, viendo cómo el artículo subía en Hacker News. Nadie la relacionaría con él. No a menos que recordaran la broma. No a menos que la recordaran a ella. Y no lo hacían. En realidad no. Ahora ella era el fantasma. Y los fantasmas no tuitean. Al otro lado del bar, una televisión polvorienta sobre el estante de licores parpadeó con un canal de noticias local. Nieve prevista. Retenciones de tráfico. Algo sobre una reforma fiscal. Su teléfono vibró. Número desconocido. Dejó que sonara 2 veces antes de responder. Sí. Una voz familiar. Uno de sus contactos discretos. El que tenía conexiones en el Congreso. Con el que no había hablado en meses. No perdió el tiempo. Se acaba de aprobar. 38-12. El presidente ya ha dicho que la va a firmar. Julia contuvo la respiración. Él continuó. Entra en vigor el 1 de enero. Se acabaron los pactos de no competencia, al menos para los trabajadores tecnológicos. Estás libre. Solo unos meses más. La línea se quedó en silencio. Lo sabías, ¿verdad? Julia exhaló por la nariz, viendo cómo el vaho empañaba la ventana del bar. Tenía la esperanza, dijo. Él se rió una vez, una risa seca y baja. Pues entonces, supongo que están jodidos. Colgó. Fuera, los primeros copos de nieve comenzaron a caer. El whisky quemaba de forma limpia y constante. Dentro del bolsillo de su abrigo, la memoria USB descansaba, todavía allí, todavía intacta. Pero no por mucho tiempo. Hubo un momento, en algún punto entre la 4ª noche consecutiva refactorizando código y la 28ª revisión del lenguaje legal, en el que Julia se dio cuenta de que lo que había construido no era solo un producto. Era una palanca de poder. Comenzó con un esqueleto. Los mismos principios arquitectónicos que una vez había propuesto en salas de reuniones llenas de ejecutivos más interesados en los colores de la marca que en la integridad de los datos. Pero esta vez, no pedía permiso a nadie. No había presentaciones, ni reuniones de pie, ni lo vemos más adelante. Solo código. Limpio, rápido y suyo. El producto ni siquiera tenía aún un nombre público. Internamente, todavía lo llamaban archivo, aunque no sería así por mucho tiempo. Pero estaba listo. Construido desde cero con una estructura modular paralela. No imitaba ninguno de los frameworks propietarios de su antigua empresa, pero los superaba en casi todos los aspectos medibles: gestión de carga de sesiones, latencia de solicitudes, modularidad de la API, redundancia ante fallos. Donde el viejo sistema se hundía, el suyo se deslizaba. Sin hinchazón. Sin teatro corporativo. Solo precisión. Era como reescribir una novela después de que otro hubiera masacrado el manuscrito. Clara se encargó del frontend, ligero y rápido, con un enfoque en la accesibilidad que Julia siempre había querido pero para el que nunca había conseguido apoyo. David reescribió el middleware usando un pipeline personalizado que habían esbozado en una servilleta de bar 6 semanas antes. Y Julia, el núcleo, mantenía el backend firme, integridad de los datos, versionado, redundancia. Su dominio. Su lenguaje. Para la primera semana de noviembre, el sistema superó todas las pruebas de estrés internas. Escalaron una instancia de prueba a 20.000 usuarios concurrentes sin degradación. David lloró abiertamente en la llamada de Zoom. A la mañana siguiente, Julia se reunió con su abogado. Era el momento. Llevaban meses preparando discretamente el paquete legal. Marcas de tiempo, registros de HIT, exportaciones de Slack, declaraciones de testigos de ex empleados que aún le debían lealtad. Tenía propiedad intelectual que era anterior a su contrato de trabajo, pequeñas herramientas,
módulos, funciones que había escrito en su propio hardware antes de firmar nada. Había señalado el uso de esos componentes dentro del sistema de producción hacía más de un año, pero Ricardo había desestimado sus preocupaciones. Sobreestimas tu importancia, le había dicho entonces. No lo había olvidado. Ahora, su equipo legal redactó una demanda por infracción de propiedad intelectual, una con mordiente. Señalaba una librería muy específica anterior a su empleo que ella había desarrollado y mantenido de forma privada, y que había sido absorbida por el módulo de análisis propietario de la empresa. Les había advertido. La usaron de todos modos. No les pertenecía, y ahora habían construido la mitad de su producto estrella en torno a ella. Para cuando el paquete legal fue impreso, indexado y sellado para su envío, ella ya había dado el siguiente paso. Negoció un acuerdo. El objetivo, un competidor de tamaño medio y menos conocido de su antigua empresa, una firma con financiación, visión y un profundo odio por el inflado monopolio que comandaba su antiguo jefe. El CEO de esa empresa aceptó la reunión al instante. Sin presentaciones, sin charla trivial. Solo una demostración privada y una frase: si quieres ser el dueño de la próxima versión de esta industria, te estoy entregando las llaves. Él observó, escuchó, asintió lentamente. Luego hizo la única pregunta que importaba. ¿Cuándo podemos lanzarlo? Ella sonrió. El 3 de enero. Él, coincidiendo con la muerte de la ley de no competencia, sonrió como si alguien le hubiera entregado un rifle de francotirador precargado con las coordenadas. Firmaron en una semana. El acuerdo de licencia era hermético. Derechos de marca blanca, autorización total de despliegue, uso exclusivo en 3 verticales y una cláusula de interruptor de emergencia que Julia conservaba por si alguien se pasaba de listo. Mientras tanto, su antigua empresa estaba ocupada prendiendo fuego a su propia casa. Ricardo, ajeno a todo, anunció una nueva ronda de financiación, la desesperación disfrazada de confianza. Fue a los medios tecnológicos hablando de crecimiento sin precedentes y soluciones de nueva generación, incluso mientras los ingenieros abandonaban el barco discretamente y la pérdida de clientes se disparaba en silencio. Daba entrevistas usando un batiburrillo de palabras de moda. Publicaba fotos de senderismo sin camiseta en Instagram con pies de foto como construyendo el futuro, una cima a la vez. Pero tras el telón, el pánico se estaba instalando. Un jefe de producto se lo filtró a través de David, habían perdido otra cuenta empresarial importante. El equipo de soporte estaba desbordado. El volumen de tickets internos se había triplicado. El responsable de DevOps se marchó a mitad de un sprint. Y aún no sabían que Julia poseía el equivalente legal a un detonador en la guantera de su coche. Pero lo sabrían. Pronto. Ya no solo estaba terminando código, estaba trazando líneas en la arena. Cada decisión tenía peso ahora. Cada cláusula del contrato de licencia, cada etiqueta de control de versiones, cada firma en el registro de HIT. Todo importaba. Esto ya no era un proyecto pasional. Era un tablero de ajedrez. Y se movía con un propósito. Su equipo realizó una última demostración interna la noche antes del Puente de la Inmaculada. Solo los 3, en Zoom. Caras pixeladas, voces roncas por demasiadas noches en vela. Pero cuando la prueba finalizó, 0,8 milisegundos más rápido que su último punto de referencia, nadie vitoreó. Simplemente exhalaron. Estaba hecho. Julia se silenció, apagó la cámara y se reclinó en la oscuridad. Hacía un año, había salido de esa llamada de Zoom humillada y vacía. Ahora tenía en sus manos un producto con el que su antigua empresa no podía competir y un contrato que se lanzaría el día en que la ley que la encadenaba se disolviera en la irrelevancia. Susurró para sí misma: deberíais haberme enterrado más hondo. Luego, pulsó desplegar. El burofax llegó a la mesa de Ricardo un martes por la mañana, entre un correo de seguimiento de un socio inversor y una factura de catering para una reunión de directivos que nunca se celebró. Sobre de color crema, sello en relieve. Sin dramas, sin pataletas legales. 5 páginas tranquilas. Serenas, brutales e irrefutables. Asunto: cese y desistimiento inmediato por uso no autorizado de componentes de software propietarios. De Montero y Asociados a, nombre de la empresa, ATT. Director de tecnología.
El primer párrafo era quirúrgico, incluso respetuoso. Citaba módulos específicos, marcas de tiempo anteriores al empleo, gráficos de dependencias. Una línea en particular, componente originalmente creado y registrado bajo Julia Valdés García, 12 de marzo de 2017, estaba subrayada en tinta azul, con sus iniciales a mano. Al principio, se rió a carcajadas, en medio de la oficina. «Es una broma», ladró, agitando la carta como una multa de aparcamiento. «Si ya ni siquiera está en el sector. Le arruinamos la carrera. Que alguien busque este bufete de abogados, probablemente se especializan en mordeduras de perro». Pero la risa no llegó muy lejos. La jefa de producto que había reemplazado a Julia se puso pálida. Reconoció el módulo en cuestión. Se encontraba en el corazón de su sistema de análisis de usuarios, el mismo que habían escalado apresuradamente durante el segundo trimestre sin una revisión completa. 2 ingenieros habían advertido discretamente sobre ese código heredado semanas atrás. Uno incluso preguntó: «Oye, ¿esto no era de Julia?». Le dijeron que se centrara en avanzar. Ahora, el equipo legal estaba acurrucado en la sala de reuniones acristalada. Ricardo caminaba de un lado a otro fuera, marcando un surco en el hormigón pulido, todavía con una sonrisa de suficiencia. 5 minutos. 10. La puerta se abrió. La directora del departamento legal salió, sosteniendo la carta como si le hubieran crecido colmillos. «Dijiste que esto era estándar». «Lo es», dijo él. Ella no parpadeó. «Entonces, ¿por qué este módulo sigue en producción?». Él empezó a responder, pero se detuvo. Ella bajó la voz. «No limpiaste su código». «Yo». «Quiero decir, refactorizamos». «No lo suficiente». «No esta parte». «Mira». Pasó la página. Allí estaba, claro como la luz del día. Un IDE de Commit de Hit, firmado con la antigua clave GPG de Julia. Un módulo de funcionalidad anterior a su contrato. Integrado después de la contratación, pero nunca reasignado. La empresa no tenía ningún derecho de propiedad intelectual sobre él. Peor aún, era fundamental. No se podía desenredar sin desmontar todo el producto. La garganta de Ricardo se secó. ¿Podríamos comprarle los derechos? No con esa cláusula de licencia. Es suyo. Punto. No habló durante un largo momento. Luego cogió su teléfono y marcó el número que no había tocado en casi un año. Comunicaba. Sin buzón de voz. Le envió un mensaje de texto a Julia: «Hablemos, por favor». Mensaje no entregado. Lo intentó de nuevo. Mismo resultado. Su rostro se tensó. Entonces llegó la llamada del departamento legal. Ha solicitado medidas cautelares. El juez lo está revisando. Espera una fecha para la vista en una semana. Maldijo en voz baja y cerró la puerta de su despacho con tanta fuerza que la rejilla de ventilación vibró. A 150 kilómetros de distancia, Julia estaba sentada en la terraza de una tranquila cafetería con vistas a un río medio helado. Café solo en una mano, un libro en la otra. Movió una pieza suavemente y luego se quedó mirando el tablero, pensando. Frente a ella, David observaba cómo su teléfono se iluminaba en rojo. 3 llamadas perdidas, 2 mensajes, todos del antiguo número de Ricardo. Julia no levantó la vista. «Deja que sude». David se rió entre dientes y abrió su portátil. Novedades de Montero. El juez ha fijado la vista para el 19 de diciembre. Se están dando prisa para adelantarse al cambio de ley. Ella finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban firmes, tranquilos. Que lo hagan. El viento sopló, quebradizo y seco. Cerca de allí, un perro ladró. Un niño gritó algo sobre chocolate caliente. Ella movió su reina, capturó el alfil de David y se reclinó. «Te toca». Él miró el tablero y se rió. «Lo planeaste con mucha antelación». Julia no respondió. Solo bebió un sorbo de su café, con los ojos fijos en el tablero. A través de las casillas de ajedrez, el juego ya había terminado. Él simplemente aún no se había dado cuenta. Igual que Ricardo.
Al principio, solo fueron susurros. El canal de Slack Análisis de Producto fue renombrado discretamente a Proyecto Fénix, como si un nuevo nombre pudiera exorcizar la vieja podredumbre. A los ingenieros se les dijo que lo dejaran todo y empezaran a refactorizar los módulos heredados. Sin detalles, sin plazos, solo pánico disfrazado de urgencia. Ricardo lo llamó una reescritura estratégica, pero el equipo sabía lo que era: triaje de código. En 48 horas, la organización de ingeniería parecía un campo de batalla. Las pull requests chocaban como coches de choque. Un desarrollador senior renunció furioso después de que le dijeran que simplemente eliminara los patrones de Julia, sin ninguna guía sobre cómo reemplazarlos. Otro borró accidentalmente la mitad del entorno de pruebas intentando redirigir las dependencias. En segundo plano, los mensajes directos de Slack bullían. ¿Quién demonios tiene acceso todavía a esos commits originales? Pensé que habíamos borrado las copias de seguridad. Lo hicimos, pero Git es para siempre, tío. Tío, está citando cosas de 2017. Incluso su clave GPG. Legal le está preguntando si alguna vez lo documentamos. No lo hicimos, ¿verdad? No voy a responder a eso en Slack. Ricardo empezó a organizar reuniones diarias de pie. Las llamó salas de guerra. Nadie se va. Ladraba órdenes, exigía plazos, insistía en que podían reconstruir el sistema sin ninguna de sus huellas. Pero la verdad era que Julia era el sistema. Sus huellas no estaban solo en el código base, estaban en la lógica, en la arquitectura, en los mismísimos huesos del producto. No se la podía borrar reescribiendo. No sin amputar cada miembro. Y entonces empezaron a llegar las citaciones para declarar. Por correo electrónico, por burofax, con agentes judiciales en los domicilios. No para Ricardo, todavía. Primero fueron a por los mandos intermedios, jefes de producto, desarrolladores principales, personal de implementación, cualquiera cuyo nombre hubiera aparecido alguna vez junto a una tarea de un sprint o un punto en una hoja de ruta que hiciera referencia a los módulos de Julia. El equipo legal de Montero era implacable. Educado, pero feroz. Cada documento venía con anexos. Anexo A, transcripciones de Slack que hacían referencia al trabajo de Julia. Anexo B, páginas de la wiki interna que mostraban su autoría. Anexo C, registros de despliegue fechados después de su despido que usaban su firmware propietario. El caso no era solo sólido, era condenatorio. Y aún así, Julia no decía nada. Ni tweets, ni filtraciones, ni prensa. Solo silencio. No necesitaba ruido. El papeleo ya estaba gritando por ella. En la sede, los ingenieros comenzaron a enviar currículums anónimos a los reclutadores. El vicepresidente de producto actualizó su LinkedIn a las 2 de la madrugada, eliminando discretamente su cargo en la empresa. Un desarrollador desapareció a mitad de un sprint y fue visto por última vez en un subreddit sobre vivir sin conexión en los Pirineos. Entonces, alguien filtró el memorando. Era corto, sin firmar, posiblemente impreso y escaneado para ocultar la autoría. Empezó a circular dentro de un documento de Notion compartido solo entre los líderes de ingeniería. Asunto: ¿y si este era su plan desde el principio? Pensadlo. No luchó contra el pacto de no competencia, no con Rademano, simplemente se fue. Se desvaneció. Luego, un año después, reaparece con un producto que refleja el nuestro, pero mejor. Con reclamaciones legales que son anteriores a su empleo. Con una documentación tan sólida que ni siquiera podemos encontrarle fallos. ¿Y si sabía que haríamos esto? ¿Y si nos dejó cavar nuestra propia tumba? Un ingeniero añadió un comentario en los márgenes: es como si ella estuviera jugando al ajedrez y nosotros trajéramos las cartas del uno. Ricardo vio la filtración. Se enfureció. Convocó una reunión de emergencia, acusó al equipo de deslealtad, amenazó con bloquear las herramientas internas, exigió que todos cerraran filas. Pero el daño ya estaba hecho. El miedo había reemplazado a la fe. Ya no creían en él. Peor aún, creían en ella. ¿Y Julia? Ella estaba sentada en una pequeña sala de conferencias sin ventanas con Montero y su equipo, hojeando los paquetes de las declaraciones mientras bebía un té verde aguado de un vaso de papel. Al otro lado de la mesa, uno de los abogados junior parpadeó.
¿De verdad documentaste todo esto? ¿Por si acaso? Ella no levantó la vista. Yo no hago las cosas por si acaso. Él tragó saliva. Entonces, ¿qué pasa ahora? Julia sonrió levemente. De la forma en que lo haces cuando la tormenta que veías venir finalmente llega. Ahora dijo, les dejamos seguir cavando. Y fuera de la sala, un funcionario judicial publicó la agenda de la vista en el tablón de anuncios del juzgado. Caso número 23 CB 1987. Vista de moción programada. 19 de diciembre, 10. Asunto, Valdés contra empresa tecnológica, reclamación de medidas cautelares y propiedad. La cuenta atrás había comenzado. La sala del juzgado olía a café frío y tóner de impresora. Era una de esas salas gubernamentales de color beige con mala acústica y peor iluminación. Todo zumbaba bajo fluorescentes baratos y ventiladores de techo que giraban lentamente. La luz del sol de diciembre se colaba a través de persianas polvorientas en líneas desiguales, rayando el suelo como barrotes. Julia estaba sentada en la mesa del demandante con una americana de color carbón. Sin joyas, el pelo recogido, la mirada fija al frente. Su expresión era indescifrable. Calma, inmóvil como un estanque antes de una tormenta. Sin teatralidad, sin tensión visible, solo un silencio tenso y deliberado. Frente a ella, Ricardo estaba sentado junto a su abogado, intentando parecer compuesto. Su traje era demasiado nuevo, su corbata demasiado apretada, su rodilla rebotaba bajo la mesa, un temblor que no podía controlar. Su abogado se levantó primero, de pelo cano, pulcro y lleno de esa arrogancia de la vieja escuela. El tipo de hombre que nunca había perdido el sueño por el papeleo porque asumía que su nombre pesaba más que la propia ley. Señoría, comenzó, con una voz llena de confianza de sala de tribunal. La señorita Valdés firmó a sabiendas un acuerdo de no competencia de un año tras su despido. A pesar de ello, ha lanzado y licenciado un producto que compite directamente con la plataforma insignia de nuestro cliente dentro del periodo restringido. Sonrió como si ya hubiera ganado. El juez asintió, con expresión neutra. Continúe. El abogado se acercó al estrado, mostrando una versión pulcramente resaltada del pacto de no competencia de Julia. Solicitamos una orden judicial permanente contra la venta, licencia o desarrollo posterior del producto de la señorita Valdés, y la divulgación inmediata de sus colaboradores y fuentes de financiación. En resumen, está en incumplimiento material. Julia no se movió. Su abogado, el señor Montero, se levantó lentamente. Sin teatralidad, sin alzar la voz, solo un suave murmullo de papeles y un asentimiento. Señoría, esa cláusula ya no es aplicable. El abogado de Ricardo soltó una carcajada lo suficientemente alta como para atraer una mirada. Montero continuó, según el Real Decreto Ley 74b, sección 2, apartado A, con efecto a partir del 1 de enero de este año, las cláusulas de no competencia para profesionales del software en este estado se consideran abusivas y nulas. No levantó la voz. No lo necesitaba. Deslizó una sola página impresa sobre la mesa hacia el juez, resaltada con una limpia tinta azul. El juez se ajustó las gafas. Leyó la línea en voz alta. Toda disposición contractual que restrinja la capacidad de un profesional del software para trabajar en un puesto o sector similar se considerará nula por ser contraria al orden público. Silencio. El abogado de Ricardo se inclinó para leer. Luego otra vez. Luego más despacio. Su rostro, antes despreocupado y seguro, comenzó a cambiar. Las cejas se fruncieron, la mandíbula se tensó, los labios se torcieron hacia la incredulidad. Abrió la boca, la cerró, se volvió hacia Ricardo, susurrándole algo urgente. La sonrisa de Ricardo vaciló, solo por un segundo, el tiempo justo. El juez levantó la vista. Entonces, la señorita Valdés nunca estuvo en incumplimiento. Montero asintió. Correcto, señoría. El juez dejó la página suavemente, como si pudiera explotar si se manejaba con demasiada brusquedad. Bueno, dijo, revisaré ambas partes a fondo, pero la ley es clara. A menos que la defensa pueda presentar un argumento convincente de que esta ley no se aplica, lo cual parece poco probable, entonces sí, nunca estuvo en incumplimiento. Julia inhaló una sola vez, lenta, controlada.
No había respirado así en un año. El abogado de Ricardo permaneció de pie, pero su columna vertebral parecía más débil ahora. Susurró de nuevo, más frenéticamente, y entonces Ricardo se inclinó, con los ojos muy abiertos, la voz apenas audible pero captada por el micrófono del tribunal. ¿Qué está pasando? El abogado no respondió al principio. Luego se giró, con los labios apretados, la voz baja y amarga. Él lo sabía, dijo. Él sabía que la ley iba a cambiar. Todo este tiempo, él lo sabía. Al otro lado de la sala, Julia no se inmutó. No sonrió con suficiencia. Ni siquiera parpadeó. Porque lo único más ruidoso que la venganza es el silencio de tener la razón. El fallo llegó justo antes del mediodía de un jueves. Un día tan anodino que parecía que el universo la estaba retando a no saborearlo. La decisión del juez fue concisa. Sin grandilocuencia, sin pausas dramáticas, solo el golpe seco del mazo y una frase clara que resonaría en la industria tecnológica como un trueno. El tribunal determina que la demandante conserva la propiedad de la propiedad intelectual original en cuestión, y la demandada debe obtener un acuerdo de licencia para su uso continuado, con efecto retroactivo. Ricardo no se levantó, no se movió. Parecía como si le hubieran sacado el aire de los pulmones. No solo porque habían perdido, sino porque era vinculante. Habían construido su castillo sobre los cimientos de ella, y ahora los cimientos tenían un cartel de "Se alquila". La noticia llegó a los medios en una hora. Ingeniera gana caso histórico de propiedad intelectual. Pacto de no competencia anulado por nueva ley. Gigante tecnológico debe millones tras no limpiar el código de una ex empleada. David contra Goliat. Julia Valdés contra su antiguo director de tecnología. Los inversores no esperaron a las explicaciones. Retiraron la financiación en cuestión de días. La ronda de Serie C se derrumbó como un pulmón. Los contratos se pausaron. Los equipos de compras empezaron a enviar correos electrónicos con asuntos como reevaluación de la viabilidad de la plataforma. Los directores de tecnología que una vez habían tenido llamadas de golf con su reemplazo ahora reenviaban enlaces de prensa con una sola línea sin asunto. ¿Has visto esto? La antigua empresa emitió un comunicado, por supuesto. Algo sobre respetar el proceso legal y esperar discusiones amistosas sobre la licencia. Julia lo leyó mientras desayunaba en su nueva oficina. Vigas de acero, techos altos, el olor a moqueta nueva y pintura fresca. Una pared de cristal con su nombre. No en oro, no en neón. Solo texto negro sobre un acrílico limpio. Archive Systems, S.L. Su equipo ya estaba a pleno rendimiento. 12 personas ahora. Clara había contratado a 3 desarrolladores más. David estaba incorporando a un analista de datos y a alguien que aparentemente hablaba el lenguaje legal mejor que el castellano. Había un diseñador de UX que solía trabajar para la NASA. Un jefe de producto de su antiguo competidor. Elegidos a dedo. Todos leales. No le pedían reuniones de seguimiento por la mañana. No la ahogaban en presentaciones de estado. Simplemente trabajaban. Porque creían en lo que estaban construyendo y creían en ella. En su nuevo escritorio, de nogal sin tratar, liso y limpio, había un objeto que no encajaba con la decoración. Una pequeña y maltrecha memoria USB. Un rotulador negro en un lado, desvaído pero aún legible, acceso root final V5. La cogió, le dio la vuelta en la mano. La misma memoria USB que se había guardado en el bolsillo el día que la despidieron. El día que no dijo nada y se marchó con cada rastro de su dignidad, su documentación y su plan guardados en compartimentos silenciosos. No la había conectado ni una sola vez. No lo necesitaba. Porque todo lo que había construido desde entonces no estaba en esa memoria. Estaba dentro de ella. El acuerdo de licencia se cerró esa misma tarde. Les dejó seguir usando los módulos. A un precio. 7 cifras. Royalties mensuales retroactivos, indexados al uso de la plataforma. Si se negaban, tenía las medidas cautelares listas. No se negaron. Ricardo no llamó. No apareció. Un asistente legal junior se encargó de las firmas.
Julia se lo imaginó sentado en algún despacho silencioso, mirando las paredes que ya no controlaba, preguntándose cómo la chica que había borrado se había convertido en la sombra que ahora se cernía sobre cada previsión presupuestaria. No le envió ningún mensaje. No lo necesitaba. La cuenta bancaria emitió un pitido cuando llegó el primer pago. Reenvió la notificación a Montero con una sola línea: gracias. Invito yo. Al atardecer, las ventanas de la oficina brillaban doradas. Su equipo zumbaba en el espacio abierto, con música baja, código fluyendo, café preparándose. Salió sola al balcón, miró la ciudad y dejó que el viento le alborotara el pelo. La vindicación no fue ruidosa. No vino con aplausos. Vino con la propiedad de su tiempo, su mente, su nombre. No les quemó la casa. Les dejó conservarla, bajo sus condiciones. Y ahora, cada vez que abrían su producto, cada clic, cada métrica, cada aliento de su plataforma, le pagaban. Eso no es venganza. Son ingresos.